Muy buenas noches, amado hermano. Te damos la bienvenida por estar en esta noche aquí escuchando la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por esa hermosa alabanza que ha llenado nuestras vidas y nuestros corazones. Y también agradecemos porque sabemos que esa alabanza ha llegado delante del trono de la gracia. En esta noche, mi querido hermano, pedimos que la presencia de Dios inunde tu vida y mi vida. Vamos a orar y poner este tiempo en las manos del Señor. Padre Celestial, hoy te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Hoy te damos gracias, Señor, porque estamos aquí reunidos en tu nombre, Señor, para clamar delante de ti. Hoy te damos las gracias, Padre Celestial, porque tú has sido bueno, Señor, porque tú has permitido, has determinado que en este tiempo, que en este momento, que en este instante, Señor, recibamos de tu palabra. Hoy quiero orar de manera especial, Señor, Padre, por todas las personas que están observándonos en sus hogares, Señor, por todos los hermanos, por todos los amigos que nos escuchan, Señor. Padre, que sea tu palabra, Señor, Padre, influyendo en sus vidas, en sus corazones, que seas tú transformando nuestras vidas como pueblo, Señor, para comprender la gracia y la hermosura de tu obra redentora. Hoy queremos agradecerte, Señor, y pedirte que sea tu presencia tomando este tiempo y este momento. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mi hermano, esta noche he titulado este mensaje Combatiendo un Evangelio Diferente. Este mensaje lo vamos a exponer en el libro de Gálatas, capítulo 1. Pero bueno, expliquemos a ciencia cierta qué es Gálatas. Gálatas como tal no es una iglesia. Gálatas era una provincia romana que desde el siglo I había sido anexionada por el Imperio Romano. Los Gálatas eran una especie de habitantes que eran viajeros que provenían de las tribus galas del norte de Europa, pero estaban asentadas en lo que es hoy la Turquía actual. Esa región era conocida como la región de Galacia. En los capítulos 13 y 14 de Hechos de los Apóstoles se ve cómo Pablo y Bernabé anuncian un mensaje de salvación. Este mensaje constaba de que solo la fe en Cristo daba salvación. Es en este contexto, cuando Pablo se va, que surgen unos maestros judaizantes que toman a los gálatas en sus garras y les hacen creer que además de la creencia en Cristo para la salvación, necesitaban ellos las obras de la ley mosaica y una serie de rituales. Por tanto, es dentro de este contexto donde surge el mensaje de libertad en Cristo que encarna Pablo como una defensa vehemente sobre la fe y el único evangelio, el evangelio de la gracia. Cabe resaltar que este mensaje de Gálatas en siglos posteriores sería retomado por Martín Lutero cuando hacía un estudio sobre esta epístola y es fundamentada y después recogida en la Reforma Protestante. Entonces vemos que es un libro bastante poderoso, un libro en el cual Dios quiere tomar nuestras vidas y sacarse todo aquello que no está acorde a su palabra. Por eso pedimos en la noche de hoy que la presencia de Dios nos acompañe. Por eso, mi hermano, te invito a que ahí en tu hogar, en la comodidad de tu casa, oremos a Dios una vez más para poner la palabra en sus manos. Padre Celestial, en esta noche te damos gracias, Señor, y pedimos que seas tú hablando nuestras vidas, Señor. Pedimos que sea tu palabra, tu presencia, tu amor, Señor, que nos inunde, Señor, y nos ayude, Señor, Padre, a comprender el mensaje de salvación. Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, Padre, entrando a cada vida, a cada corazón que lo necesita, Señor, y que está abierto y expectante a ti, Señor, para recibirte como el Señor y Salvador de su vida. Hoy, Señor, te damos gracias y te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, sea con nosotros en este momento. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, amados hermanos, vamos a proceder a buscar en el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Yo voy a leer en la nueva versión internacional. Puedes buscarlo, vamos buscando y bueno, procedemos a la lectura. Capítulo 1, verso número 1. Pablo, apóstol, no por investidura ni mediación humanas, sino por Jesucristo y por Dios y Padre, que lo levantó entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Que Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo les conceda
gracia y paz. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados, para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. No hay otro evangelio. Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo, para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes, y quienes tergiversan el evangelio de Cristo. Pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que se les ha predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito: si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. ¿Qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Bueno, mi querido hermano, como podemos leer, vemos una palabra bastante contundente. En la noche de hoy vamos a tener un eje temático que es el Evangelio de la Gracia, el único mensaje de salvación autorizado. Y en esta noche vamos a analizar 3 puntos que como cristianos debemos tener en cuenta para reconocer el Evangelio de la Gracia como el único mensaje genuino de salvación para la humanidad. El punto número 1 es reconocer las autoridades en Cristo. Los cristianos de Galacia habían escuchado de buena mano de Pablo el mensaje de salvación. Estos habían escuchado que solamente el mensaje, la fe en Cristo, otorgaba salvación. Por ende, los falsos maestros que llegaron con un mensaje, primeramente cuestionando la autoridad de Pablo. Estos sabían que una de las mejores maneras de contradecir un mensaje es contradecir a la persona que lo está diciendo. Estos se aprovechaban de que Pablo no había sido contado entre los 12 apóstoles y anunciaban que éste se había autoproclamado como apóstol, que éste no tenía una encomendación divina, sino que se había proclamado a sí mismo como un mensajero de Dios. Con el ataque y cuestionamiento a la identidad apostólica de Pablo estaba en juego su credibilidad, ya que ese ataque buscaba relegarlo a una posición como un apóstol de segunda mano. La importancia del argumento radica en que si su evangelio no provenía directamente de Jesús, su mensaje carecía de importancia. Motivo por el cual el apóstol Pablo procede de inmediato a establecer la autenticidad de su autoridad apostólica. Detalle por el cual al inicio de este texto omite el saludo característico de sus epístolas. Leemos en el versículo 1: Pablo, apóstol no por investidura ni mediación humana, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo levantó entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo. A las iglesias de Galacia, que Dios nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo nos conceda gracia y paz. En estos versículos vemos una defensa casi legal de cómo Pablo inicia fuertemente hablando acerca de su autoridad apostólica. Pablo inicia que él no tiene una cuestión de investidura humana, que su autoridad no proviene de ningún llamado de hombre, ni su mensaje ha sido cuestión en la que estén involucrados los seres humanos, sino que este mismo ha sido comisionado por el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo mismo para anunciar un mensaje de salvación. Pablo declara en Hechos 9, 1 al 19, describe cómo cuando éste iba camino a Damasco, Jesús se presentó en su camino. Cuando éste iba con cartas para seguir apresando a los cristianos que profesaban el nombre de Cristo, éste se encontró en el camino a Damasco con Cristo. Este tropezó con él y recibió la directriz de parte de Dios de anunciar el Evangelio. El énfasis en las credenciales apostólicas de Pablo es importante. Pablo tiene palabras fuertes para estos gálatas y debe entender que escribe con una autoridad apostólica. Amada iglesia, esto nos debe llevar a reflexionar a nosotros profundamente de cómo y a quién nosotros estamos respetando como nuestra autoridad espiritual. ¿Será que usted y yo estamos respetando a las autoridades espirituales que Dios ha puesto sobre nuestras vidas?
Recordemos el significado de la palabra apóstol. La palabra apóstol significa uno que es enviado como emisario, como mensajero, como embajador. Para nadie es un secreto que en estos momentos que vivimos en la actualidad, desencadenados desde la pandemia desde el 2020 por el COVID-19, vivimos como mundo, como sociedad, como iglesia, un periodo de transformación, un periodo de transición que quizás a muchas personas nos ha dificultado, a otros hermanos quizás les ha debilitado. Y hoy, mi querido hermano, lo que quiero invitarte a reflexionar es qué mensaje, quién sería Pablo el día de hoy y cuál sería su mensaje. ¿Será que Pablo serían nuestros líderes, nuestros pastores que nos predican nuestro evangelio, que son las personas asignadas por Dios? ¿Estamos respetando la autoridad de estos líderes en nuestras vidas? Recordemos que los creyentes de Galacia se les había anunciado el mensaje de salvación, pero estos se habían vuelto atrás, habían caído en la red de estos falsos maestros que les decían que la salvación ya no era por gracia, sino que era por obras. Al pasar de la gracia de un sistema a un sistema legalista de salvación por obras, los gálatas habían ignorado la importancia y el significado de la muerte de Cristo. Esto, mis queridos hermanos, nos lleva a una doble pregunta. ¿Estoy caminando dentro de la voluntad de Dios, orando, leyendo y meditando su palabra? ¿O estoy igual que los gálatas, buscando justificar mi salvación por medio de obras y rituales? Esto es algo que nos debe llevar a pensar y a reflexionar, que debe hacer eco en nuestras vidas. Creo que como seres humanos tenemos ese cierto orgullo, esa cierta empatía que busca que nosotros hagamos cosas como si no fuera suficiente. En mi vida misma he luchado contra esto, ya que muchas veces creemos que necesitamos nuestro esfuerzo para poder agradar a Dios. Pero esto, mis queridos hermanos, era un pecado que se echaba a la obra salvadora de Cristo. Los gálatas habían caído de la gracia, del mensaje que había sido anunciado con tanta efusividad por Pablo y Bernabé. Es por esto que en los versículos 4 y 5 son de vital importancia para que nosotros como creyentes tengamos en cuenta la obra y el mensaje redentor de Cristo. Leamos, por favor. En el versículo 4 dice: Jesucristo dio su vida por nuestros pecados, para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El eje fundamental del Evangelio es librarnos a través de la salvación, a través de aceptar a Cristo por medio de la fe en Él y de su gracia redentora, librarnos de este mundo malvado. Lo que Dios quiere es que nosotros creamos en Jesús como su medio de salvación para ser librados de todo este mundo, de toda esta generación perversa. Para nadie es un secreto que estamos viviendo tiempos oscuros, tiempos difíciles, tiempos en los cuales surgen demasiadas cosas, tiempos en los cuales se está acelerando numerosos cambios que nos deben llevar a reflexionar y a pensar cuál es el camino que estamos viviendo, cuál es nuestra identidad como cristianos, a repensar cuál es el evangelio en el cual estamos caminando. ¿Será que estamos buscando obras, rituales para agradar a Dios, o estamos creyendo en el mensaje de Jesús como el Señor y Salvador de nuestras vidas? Hoy, mis queridos hermanos, debemos creer que Dios envía a su Hijo unigénito en rescate a nosotros. Pablo declara en Romanos 5:8 que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él propuso a Cristo como mensaje de salvación. Por eso hoy, mis queridos hermanos, si Cristo no hubiera muerto en nuestro lugar, tampoco había resucitado para nuestro bien. Si no hubiera resucitado, como dice Pablo, la predicación del Evangelio sería en vano. Confiar en el Evangelio carecería de valor y todos los hombres seguirían muertos en sus delitos y pecados. Esto lo encontramos en 1 Corintios 5:14 al 17. ¿Qué fundamento tendría el Evangelio si no fuera la resurrección y la obra redentora de nuestro amado Cristo? Por eso, mis hermanos, la pregunta como creyentes: ¿estamos realmente dando valor al Evangelio de la gracia? ¿Está usted y yo
valorando lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Estamos creyendo en la resurrección de Cristo y que ese mensaje de salvación nos justifica delante de Dios y nos permite ser aceptos delante de Él. Creo que es una palabra que hoy debemos reflexionar. Y quiero citar al pastor John MacArthur, quien señala que el corazón del Evangelio es el sacrificio voluntario que Cristo hizo de sí mismo por nuestros pecados. La salvación no se gana con esfuerzos individuales para eliminar el pecado, sino mediante la confianza personal en la promesa de Dios de perdonar el pecado por medio de la obra de Jesucristo. Esto, mis queridos hermanos, nos debe llevar a tenerlo un poco más claro, de saber que no es por obras, de saber que simple y llanamente es por la gracia de Cristo y de su sacrificio hecho en la cruz del Calvario. Esto nos lleva al punto número 2, que es: hay un solo mensaje, y esto lo encontramos en Gálatas 6 al 9, versos del 6 al 9. Estamos viviendo tiempos de confusión y tiempos de engaño, y nuestro Señor Jesús lo dejó profetizado en Mateo 24:4. Tengan cuidado, no permitan que nadie los engañe. En este tiempo estamos viviendo que las personas quieren buscar de Dios, pero ¿sabes cuál es el inconveniente? Que quieren buscarlo a su manera, mi querido hermano. Y nosotros, como creyentes en Cristo, debemos tener en cuenta que hay un solo camino, una sola verdad y una sola vida, y que ese es en Cristo. Esto está anunciado en Juan 14:6. Debemos creer en Jesucristo como ese mensaje de salvación, como esa persona en la cual Dios propició todos los pecados por medio de Cristo, para que seamos perdonados y seamos justificados por medio de su gracia y de su amor. En estos momentos vivimos tiempos agitados, tiempos en que vemos muchas teorías, tiempos en que por medio de las redes sociales vemos tantas temáticas, tantas cosas que a veces nos parecen increíbles. Por eso cito 2 Timoteo 4, verso 3 al 4. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos y falsos maestros. Es por eso, mis queridos hermanos, que en los versículos 6 y 9 del capítulo 1 de Gálatas, el apóstol Pablo señala: me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No que haya otro evangelio, sino que hay ciertos individuos que están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que os hemos predicado, que caiga bajo maldición, señala el apóstol. Como ya hemos dicho ahora, lo repito: si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. Las palabras evangelio significa, que se repite bastante, unas 5 o 4 veces en estos versículos. La palabra evangelio significa buenas noticias. Pero aquí el apóstol hace un contraste, dice: ¿qué buenas noticias? La buena noticia es que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Pero el mensaje que tergiversan estos falsos maestros, que los llevan de un lado hacia otro, trayendo ritos de la ley, de la religión, a la obra salvadora por gracia de Cristo, nos debe llevar a comprender lo que dice el apóstol Pablo. ¿Qué buena noticia traía esto si ellos estaban tergiversando el mensaje y confundiendo a los Gálatas? Por eso, mi hermano, es momento de reflexionar. Durante todo este tiempo que hemos pasado en cuarentena, quizás muchas veces hemos escuchado diferentes mensajes, diferentes palabras. ¿Sabes el error de escuchar esto? Que muchas de las enseñanzas que hay en internet pueden llevarte a creer cosas erróneas. Pueden llevarte al extremo del legalismo o al extremo del libertinaje. Pablo, quien había predicado a los Gálatas, conocía cada una de las iglesias locales. Él conocía quién era Nicolás, él conocía quién era Juan Sebastián, él conocía quién era cada uno de ellos, conocía quién era Kiutiki, quién era Sandra, quién era Juan.
conocía quién era Miguel, Teresa, a todos. Así, mis queridos hermanos, nosotros debemos estar atentos, ya que el mensaje puede ser tergiversado por muchas enseñanzas erróneas. Por eso, hermanos, la vital importancia, reconocer la importancia que tienen nuestros líderes, nuestros pastores, quienes conocen la realidad que estamos viviendo como iglesia local. Por eso debemos estar nuestros oídos atentos y no prestar nuestros oídos a falsas enseñanzas que nos pueden llevar a unas consecuencias desastrosas. Pablo advierte aquí sobre aquellos que enseñan cosas erróneas, pero también sobre aquellos que justifican su enseñanza y que abandonan el evangelio de la gracia por este tipo de enseñanza. Aquí vemos que el verdadero mensaje, el término griego que traduce dejando o alejando, que es lo que hacían los gálatas, es metatenium, que se emplea como referencia a la deserción militar que se castiga con la muerte. Y el verbo del griego es reflexivo, lo cual indica que se trata de un acto voluntario de alejamiento. Es decir, los gálatas voluntariamente estaban dejando el mensaje de la gracia y de la salvación de Cristo por acogerse a un mensaje que los esclavizaba en el yugo de la ley. Recordemos, mis queridos hermanos, como dirá posteriormente el apóstol Pablo en Gálatas 2, capítulo 21, yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Por eso, mi querido hermano, el brazo, la gracia de Dios no se ha cortado. Así como estos gálatas quizás estaban débiles, habían abandonado el mensaje. Yo no sé tú por qué estés pasando, pero algo sí te puedo decir, que hay momentos que yo en mi vida he sentido desmayar, he sentido que no comprendo, o que quizás mi actuación, mi conciencia no está acorde con muchas cosas del evangelio. Pero algo sí sé, y es que el evangelio de Dios no viene a condenarte, no viene a que tú abandones y hagas algo moralmente para sentirte aceptado. Y es que tú y yo debemos acercarnos delante del trono de la gracia para pedir que la obra de Cristo se reanude en nuestras vidas. Mi querido hermano, hoy es el momento para acercarnos a ese mensaje redentor, a ese mensaje de salvación. Cristo quiere habitar en tu corazón y una vez más, mi hermano, levantarte. Hoy es el momento de nosotros como pueblo de acercarnos a la presencia de Dios y creer que el mensaje de Cristo aún no se ha cortado, que el mensaje del evangelio aún está habitando nuestras vidas, que Dios hoy está trayendo un mensaje de gracia a tu vida, que Dios quiere abrazarte a ti y a mí, que Dios nos abraza a diario y nos levanta para seguir adelante. Dios no quiere que te esclavices por la ley o por la religión, o que te pierdas con un mensaje erróneo. La palabra de Dios es clara y concisa. Él ha venido a nosotros para librarnos de este siglo malo, para librarnos de este siglo malvado. Por eso el mensaje de Cristo es de llegar a nuestras vidas y de que podamos ser reconciliados por medio de Jesús. Es por este motivo, mis queridos hermanos, que Dios guió al apóstol Pablo al escribir esta carta con el doble objetivo de sacarnos del error del evangelio legalista, que por un lado pregona que el hombre es salvo por la fe, más un conjunto de normas y de rituales, y que por otro lado a la salvación debemos añadir unos ritos, unas plegarias, un mensaje erróneo. Debemos tener en cuenta, debemos escribir en las talas de nuestro corazón, mi querido hermano, que el único evangelio facultado para salvación es el evangelio de la gracia en Cristo Jesús, que el evangelio de la redención divina. Debemos tenerlo en claro, que esas palabras que están en Efesios capítulo 2, versos del 8 al 10, que rezan: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Somos seres humanos tentados a rechazar la ayuda de Dios. En nuestro orgullo, en nuestra naturaleza, creemos que somos autosuficientes. Pero no es así, mis queridos hermanos.
No hay nada de lo que usted y yo podamos hacer que pueda agradar al Dios y Padre Celestial. En Isaías dice que la justicia más grande de nosotros es como trapo de inmundicia delante de la presencia de Dios. El único sacrificio que es aceptado para Dios es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Es la resurrección de Cristo lo que te da vida a ti y a mí, mi querido hermano. Debemos tener algo claro, que las palabras del apóstol deben hacer eco en nuestros corazones. Estos versículos señalan el peligro para aquellos que enseñan tales cosas. El apóstol también advierte a los Gálatas acerca de las consecuencias de alejarse de este mensaje de gracia y de escuchar ese mensaje que los esclaviza bajo el yugo de la ley. El mensaje de Pablo que se señala en este contexto a los legalistas de los judíos o de los hermanos judaizantes también es igual equiparable hoy a los del libertinaje. Aquellos que camuflan la libertad que no ha sido concedida en Cristo como una licencia libre para pecar. No es así, mi querido hermano. Romanos 6:15 señala que utilizaremos la gracia para pecar de ninguna manera. El mensaje de salvación es de redención para usted y para mí. Por eso debemos de aprobar, debemos de confesar, debemos de creer y de abrazarnos a este mensaje, mi querido hermano, que nos puede llevar a la reconciliación con nuestro Dios y Padre Celestial. Esto nos lleva al tercer punto, y es agradar a Dios en todo momento. Esto lo vemos en el versículo 10. Pablo señala: ¿qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Al predicar el Evangelio, el apóstol buscaba llevar a las personas a la obediencia, no de hombre, sino de Dios. Pero Pablo no deseaba alterar la doctrina de Cristo o suavizar su mensaje para caer bien a otros. Mi querido hermano, en este contexto, los falsos maestros judaizantes ablandaban su mensaje, tergiversaban, torcían su mensaje con la finalidad de no generar controversia con los judíos. Como sabemos, los judíos perseguían a quienes se oponían a esto. Es gracias a este mensaje de Gálatas que quizás hay un cisma entre el judaísmo y el cristianismo en el siglo I. Si no fuera por este mensaje de Gálatas, quizás el cristianismo hubiese seguido bajo la sombra del judaísmo. Por eso, mi hermano, es de vital importancia entender que las enseñanzas de la ley habían encomendado en el pasado a Saulo y a muchos otros hacer la guerra encarnizada a todo el que anunciara el mensaje de la gracia y salvación de Jesucristo. Debemos tener en cuenta, amada iglesia, una pregunta que debe resonar y retumbar en nuestros corazones es: ¿estoy viviendo un evangelio para agradar al hombre o para agradar a Dios? Esto es algo que a mí me confrontó bastante. ¿Cuántas veces nosotros en este mundo posmoderno, en este mundo de verdades relativas, suavizamos nuestro mensaje? ¿Cuántas veces usted y yo suavizamos nuestras posturas por no sonar radical? ¿Cuántas veces usted y yo mermamos un poco en la pasión para poder agradar a los demás? Este mensaje hoy nos debe confrontar, mi querido hermano. A usted y a mí nos debe confrontar. El evangelio que agrada a Dios no constituye en obras, sino por fe en el Hijo de Dios. Y su gracia nos justifica. Nuestro reto en la actualidad es poder escribir en las tablas de nuestros corazones la palabra diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Marcos 1:15. Debemos arrepentirnos, mi hermano. Debemos volvernos en paz con Dios. Que este mensaje de hoy nos lleve a reflexionar. Que este mensaje de hoy nos lleve a comprender tal vehemencia
tal pasión de Pablo por defender la gracia del Evangelio de Cristo. Este mensaje, mi querido hermano, nos debe llevar a comprender la obra redentora de Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Nos debe llevar a comprender que es el Evangelio de la gracia por medio de la fe en Cristo la que nos justifica. Pero también nos debe llevar a apasionarnos por este mensaje. Nos debe llevar a un compromiso de predicar este mensaje a las personas que lo necesitan. ¿Cuántos de nosotros tenemos familiares, amigos que no conocen del mensaje de Cristo? Esto nos debe llevar a reflexionar y tomar la encomienda, tomar la posta que tenía el apóstol Pablo y anunciar este mensaje. A manera de aplicación, el mensaje en la epístola a los Gálatas se transmite el mensaje de la libertad espiritual del cristianismo, supuesta libertad del yugo del pecado, del legalismo religioso, mediante la intervención de Cristo. Su mensaje tiene una particular relevancia en nuestro tiempo, ya que la libertad personal se ha convertido en un principio descollante y de intocables filosofías que nos han convertido en una controversia relativista fuera de ella. Si bien en los tiempos de Pablo, que escribe a los Gálatas, hace motivo de la falsa enseñanza de los maestros judaizantes legalistas, en la actualidad la lucha es una multiplicidad de frentes. El desafío que hoy tenemos es mucho. Hoy no solamente se está luchando contra el legalismo de algunos, sino también se está luchando contra ese otro extremo, contra ese libertinaje que en una máscara de disfraz de un evangelio light obliga a las personas o señala sutilmente a las personas que pongan su mirada en otras cosas, que pongan su mirada en una vida mundana, en una vida fácil. Pero también tenemos otro desafío con ese evangelio materialista que encarcela la visión del creyente no en un futuro con nuestro Padre Celestial, con la mirada puesta en lo alto, sino que encamina a las personas a vivir una vida material, en una vida como si esta tierra fuera para toda la eternidad. O también debemos cuidarnos del sutil pero peligroso libertinaje de las miradas en los bienes de lo material. También debemos señalar el desafío que tenemos como creyentes que adormece al mundo, el franco relativismo moral que apaga la chispa de un evangelio apasionado por pregonar el mensaje de salvación a las cuatro esquinas del mundo. Hoy en día, mi hermano, tenemos un desafío, y es que el evangelio no solamente está siendo atacado por el legalismo desde dentro de sí mismo, ni está siendo atacado por aquellos materialistas que centran su visión en los bienes materiales y en que la existencia misma o el evangelio, el más llamado evangelio de la prosperidad. El día de hoy también tenemos un desafío por esa parquitud, por ese relativismo que nos hace encajar, que nos hace suavizar nuestras posturas y adormece esa chispa que nos enciende, esa chispa que deberíamos estar predicando el mensaje de amor y salvación a todas las personas. Quizás debido a que Pablo mantuvo un interés tan intenso en el asunto de la salvación de Cristo por gracia, y que los ataques violentos contra el evangelio por parte de los judaizantes, hoy más que nunca en el mundo debemos tener verdades incómodas y no decir verdades a medias. Mi querido hermano, debemos mantener la fe en Cristo, confiando en que el evangelio de la gracia es el único mensaje de la salvación autorizado. Como dice Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Es en Cristo y en su obra redentora que podemos encontrar el camino necesario para llegar a la salvación. Ahora, mis hermanos, termino con una frase de Martín Lutero que dice: los falsos apóstoles de los Gálatas creían que además de la fe de Cristo, las obras de la ley de Dios también eran necesarias para alcanzar la salvación. Debemos de ser justificados por la fe y perder la justicia de la ley, o ser justificados por la ley y perder la justicia de la fe. Hoy, mi querido hermano, es el momento necesario para creer en el mensaje de salvación de Cristo. A ti, mi querido amigo que me escuchas por primera vez, este mensaje va dirigido a ti.
en especial. Dios no quiere que ningún hombre se pierda. Por eso en la noche de hoy, la palabra de Dios está tocando nuestros corazones. Hoy te invito a que en tu hogar podamos reflexionar y podamos creer en la obra redentora de Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Por eso te invito a que oremos en la comodidad de tu hogar y que podamos orar a Dios para que nuestras vendas sean derrumbadas, para que podamos comprender que no es el esfuerzo humano, sino que es la gracia de Dios, que no son nuestros sacrificios, nuestras obras, sino que es el sacrificio de Cristo en la cruz, por medio del cual podemos ser salvos. Por eso, mi hermano, hoy oramos a Dios reconociendo a Cristo como el Señor y Salvador de nuestra vida. Y pedimos que nuestra vida, que nuestro nombre, que nuestra familia sean inscritas en el libro de la vida. Hoy, Señor, aceptamos tu sacrificio, aceptamos tu muerte y tu resurrección, y te pedimos que seas el Señor y Salvador de nuestra vida. Amén. Te doy a ti un fuerte aplauso y la valentía, mi querido hermano, por escuchar este mensaje. A ti que has aceptado este desafío, pido a Dios que sea Él tu ayudador. Te bendigo a ti, mi querido hermano, que sé que has retomado nueva fuerza y que este mensaje de gracia y salvación sobreabunde sobre tu vida. Un fuerte abrazo, me despido y que la palabra de Dios fluya en tu vida rica y abundantemente. Muchas gracias. Bendiciones.